por sus características. El IVA, pues dice, el acreditamiento es muy sencillo, en realidad, pero tiene ciertas características cuando hay diferentes tipos de actividades que tienen actividades exentas y actividades grabadas. Entonces, la intención aquí de un servidor es hablar, llegar a eso y hablar cómo debo de manejar el impuesto acreditable en ese tipo de casos, entre otras. ¿Sí? Vamos a avanzar. Permítame tantito. Ok, muy bien. Primero que nada, a ver, estoy teniendo problemas aquí. Primero que nada, ¿qué significa acreditamiento del impuesto? ¿O qué es el impuesto acreditable? ¿Qué es acreditamiento? Pues como la ley señala que es acreditamiento, es restar el impuesto acreditable, ¿sí? El impuesto acreditable al impuesto causado. Hay que tomar en cuenta mucho esta situación. Yo he visto, doy clases en la universidad y a veces me he dado cuenta también en la vida profesional con algunas personas que interpretan en los términos, por ejemplo, acreditamiento, lo que es deducción, lo que es compensación, lo que es disminución, reducción. Para ellos parece ser lo mismo. Sin embargo, tienen efectos jurídicos cada uno de ellos. En el caso del IVA, pues el IVA puede acreditarse y también sabemos que en un momento dado puede llegar a ser compensado. Si fuera compensado, tiene un tratamiento jurídico diferente que pudiera llevar a que tuvieran la obligación de presentar en un momento dado hasta un aviso a la Secretaría y ser aprobado por la Secretaría esa compensación y revisada por la administración local de auditoría correspondiente. El acreditamiento realmente no lleva eso. Nada más es restar el impuesto acreditable al impuesto causado. ¿Sí? ¿Qué es el impuesto acreditable entonces? El IVA acreditable pues es el IVA trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado por motivo de importación. Aquí en la diapositiva estoy señalando en el mes de que se trate. ¿Por qué? Porque anteriormente el IVA, buenas tardes Rodolfo, el IVA era anualizado, era anual, se presentaba por ejercicio y actualmente ya es diferente, ahora es mensual y es un impuesto definitivo. ¿Sí? Antes los pagos que se hacían mensuales eran provisionales, podía uno en un momento dado, si no acreditaba un impuesto en un mes, me daban la oportunidad de hacerlo en el mes siguiente o en la declaración anual. En este caso no hay disposición que señale que si no lo acredito en un mes, yo lo puedo hacer en otros meses. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y debe de corresponder, para efecto de ser acreditable, que corresponda a adquisición de bienes, a servicios que hayamos pagado y arrendamiento también que hemos pagado, que hayan sido o sean estrictamente indispensables para la realización de las actividades distintas de la importación, por las que se deba pagar el IVA o ser IVA tasa cero. O sea, en pocas palabras, por actividades grabadas. ¿Sí? Tiene que ser estrictamente indispensable. ¿Y qué es ser estrictamente indispensables? Pues para efecto de la ley del IVA, la ley señala que las erogaciones efectuadas por el contribuyente son estrictamente indispensables si cumplen con el requisito de ser deducibles para efecto de impuestos sobre la renta, aun cuando no estuvieran obligados a ese impuesto. Entonces, eso es ser estrictamente indispensable, que sean deducibles para efecto de impuestos sobre la renta. ¿Sí? Aquí podemos ver que también hablamos de la ley de erogaciones parcialmente deducibles. ¿Sí? ¿Qué pasa si esa erogación es parcialmente deducible? Hay dos tipos de erogaciones o gastos o inversiones o eh, pagos que hacemos que pueden ser parcialmente deducibles. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un vehículo, adquiere un vehículo, ese vehículo
que es un automóvil, el automóvil tiene un límite de deducción, ¿sí? Que son hasta 130,000 pesos, ¿sí? Entonces, si yo adquiero un vehículo con un valor mayor, de acuerdo a la interpretación general, pues tenemos que la parte que se exceda no es deducible para efectos de impuestos sobre la renta. En consecuencia, la proporción de ese pago tampoco sería deducible para efecto de, digo, perdón, tampoco sería acreditable para efecto del IVA, ¿sí? No podría acreditarse la parte proporcional. Asimismo, los gastos que genere esa inversión, por ser una no totalmente deducible, nada más parcialmente deducible, también la proporción de los gastos como gasolina, mantenimiento que genera, no sería deducible proporcionalmente la parte proporcional, y la parte proporcional del IVA que corresponda a los no deducibles tampoco sería acreditable, ¿sí? En este caso, este concepto, lo de la deducción inmediata, la tuvimos vigente hasta el año 2013. Sí, en el caso de aquí, ¿por qué la estoy incluyendo? Porque hay una situación. Para efecto de la deducción inmediata, la gente que había aplicado la deducción inmediata tenía una parte no deducible, ¿sí? Porque aprovechaba la deducción mayor, casi la totalidad, podía ser del 80 hasta 90 y tantos por ciento de deducción en un solo ejercicio. Sin embargo, la parte acreditable que tenía de IVA era total, o sea, podía acreditar el IVA, se consideraba como una erogación totalmente deducible, nada más era por aprovechar un beneficio, perdía una deducción, sin embargo, era totalmente deducible y podía acreditarlo. ¿Y por qué lo pongo? Porque todavía, primero que nada, porque a pesar de que ya no está vigente, todavía puede ser auditado y es bueno saberlo, ¿sí? Y por otra parte, esas deducciones que ejercieron la deducción inmediata, por ejemplo, en 2013, pues ahorita, actualmente están haciendo gastos, están dando el mantenimiento en algunos casos, a lo mejor están pagando, no entraban los automóviles, pero están pagando algún, mm, algún gasto de mantenimiento, ¿sí? Y no vaya a ser que por olvido al rato les estén tumbando el acreditamiento del IVA de esas deducciones. Entonces, nada más ahí quedó como recordatorio, para estar pendientes. ¿Qué otros requisitos tenemos que cumplir para acreditar el IVA? Pues ya habíamos dicho, tiene que ser deducibles para efectos de impuestos sobre la renta. Dependiendo del tipo de ingreso que tengamos, lo tenemos que ver. ¿Por qué? Porque podemos decir, si es una persona moral, ¿quién regula las deducciones? Pues tenemos, por ejemplo, en el artículo 26, 27, en el artículo 26 vienen quiénes son el 27 viene cuáles son las deducciones para efectos de impuestos sobre la renta en las personas morales. En el 28, en el 27 vienen los requisitos. En el 26 vienen cuáles son las deducciones. En el 28 vienen los no deducibles. Entonces, ahí ya tenemos identificado quiénes son los requisitos, de estos requisitos fiscales que debe de cumplir para efecto de ser acreditable. Eso para personas morales, pero una persona física depende de la persona física. Por ejemplo, tenemos en actividades empresariales, pues está regulado por el artículo 102, 103, 104, son los artículos, más o menos esos son, los artículos que vamos a checar aquí, 103, 104 y 105 son los que hablan de las deducciones. El 103 es el de cuáles son los deducibles. El 104 los requisitos. El 105 habla de las inversiones. Entonces, si, 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 no, si no, no en todos los casos, los requisitos de la persona física son semejantes, son iguales a las de las personas morales. Por ejemplo, también tenemos el artículo 147, que también habla de los requisitos, de algunos requisitos fiscales y obligaciones, o sea, de las deducciones fiscales, y ahí vienen los requisitos fiscales para las personas físicas que se dedican a arrendamiento, enajenación de bienes y adquisición de bienes. Los que se dediquen a arrendamiento, por ejemplo, tenemos una característica en el arrendamiento, que a veces pueden optar para efectos de impuestos sobre la renta por
por deducir el 35%, o sea, la famosa deducción ciega. Sin embargo, para efectos de IVA, es el hecho de que no esté aplicando las deducciones que establece la ley, sino una deducción ciega, no lo limita o no le quita el derecho de aplicar el acreditamiento, pero no voy a considerar las deducciones que establece la ley del impuesto sobre la renta para las personas morales. Me voy a ir a la que establece específicamente el 147 y el propio ordenamiento, o sea, específico para la ley, para arrendamiento. Entonces, hay que cuidar eso, no es lo mismo para todos. ¿Sí? Otro requisito es que sea trasladado expresamente y que conste por separado en el comprobante, ¿sí? En forma expresa, en el comprobante y que conste también separado en forma expresa en el cheque. Eso del cheque que tenemos aquí, una disculpa lo que pasa es que iba editado de una manera, pero por cuestión del formato del aula, pues se junta todo, ¿no? Aquí dice que conste en forma expresa y por separado en el cheque, pues, en el estado de cuenta. Era una opción que existía y que estaba en el artículo 29C y que también permitía que no necesariamente tenía que tener cumplir con el primer requisito, entre otros. Si no tenía comprobante, no importaba, podíamos deducirlo y acreditar el IVA simplemente con que apareciera en el estado de cuenta el registro federal de contribuyentes del proveedor, ¿sí? Nosotros, si no teníamos el documento, pues nada más la misma miscelánea fiscal establecía que podíamos dividir entre 1.16 la cantidad, siempre y cuando no rebasara 50,000 pesos, y podía ser deducible y consecuentemente también acreditable el IVA. Entonces, ese artículo ya se reformó, ya no existe. Sin embargo, lo quise dejar ahí por cuestión de recordatorio y porque el hecho de que la ley ya se haya reformado no implica que no vayamos a tener que utilizarla. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la facultad de la autoridad pues son en términos normales 5 años, pero pueden irse hasta 10 años y pudiera ser que lo revisen. Y hay que recordar que si en nuestro estado de cuenta aparece el registro federal de contribuyentes, aunque el comprobante fiscal tenga alguna violación de los requisitos que debe de llevar o simplemente no lo tengo, puedo de todos modos aplicar ese derecho de que me daban deducir y acreditar conforme al estado de cuenta. Otro, que el IVA trasladado haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trata. Aquí podemos ver que pues este es clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, es requisito, anteriormente no era un requisito antes de que se implementara, sin embargo, pues como siempre, por el abuso de provisiones de pagos que no estaban, a veces ni siquiera tenían en el cheque que se emitía un cheque, y ya por el hecho de emitir el cheque, aunque no se cobrara, ya lo acreditábamos o deducíamos los impuestos, pues llegó el momento en que dijeron, ¿sabes qué? Tiene que ser efectivamente pagado en el mes de que se trate, y para efecto de que sea efectivamente pagado en el mes de que se trate, primero que nada, pues tiene que ser, en el caso de cheque, pues cuando este se cobre, así dice la ley. En el caso de otros pagos, pues lógicamente puede ser por transferencia bancaria, por tarjeta de crédito, etcétera. Entonces ahí ya se considera efectivamente pagado. También señala la ley que cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de obligaciones, ¿sí? Entonces, una de las formas de, pues, ¿cómo puedo saber cuáles son las formas de extinción de obligaciones? Pues nuestro Código Civil de cada estado y también la aplicación supletoria, nos vamos a las disposiciones federales, ¿sí? Vamos a encontrar que, pues entre ellas podemos encontrar que el pago es una forma de extinción de obligaciones, el pago, la compensación, la, la innovación, entre otros, ¿no? Entonces, si se da alguna situación de extinción de obligaciones, podemos llegar a, a considerarlo efectivamente pagado y a partir de ese momento ya podría ser acreditable.
hay una situación aquí que vamos a ver más adelante con relación a eso, ¿sí? Hay que entender que el impuesto al valor agregado es mensual y es definitivo, ¿sí? Y puede ser revisado por la autoridad, ya no como antes. Antes lo revisaba parcialmente, por ejemplo, en el periodo, y resultaba que por un buen medio de defensa, pues por no haber concluido el ejercicio fiscal, la auditoría se les caía, o la liquidación que ellos habían emitido se les venía abajo. Entonces, ahora, como es pago definitivo y es mensual, pueden revisar cada uno de los meses si la autoridad así lo quisiera, y sería procedente en un momento dado ese impuesto, independientemente de cualquier medio de defensa que pudiera existir por otras causas. Otro requisito que cuando los pagos de deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado. Dicho impuesto se traslada en forma impresa por separado en el comprobante fiscal del contribuyente. Ya lo habíamos comentado, aquí lo repetí, artículo 27, ¿sí? Tiene que estar separado en el comprobante fiscal. Otro, que a más tardar el último día del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece la ley, ¿sí? Y en el caso de comprobantes fiscales, estos se obtengan a más tardar el día en que se deba presentar la declaración. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Dice que a más tardar el último día del ejercicio se reúnan los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que establece la ley del impuesto sobre la renta? Vámonos a ir al artículo 27. El artículo 27 señala que requisitos: pagar con cheque nominativo para bono en cuenta. Otro requisito pudiera ser que se expida un comprobante fiscal, un CFDI. Otro requisito pudiera ser que esté debidamente registrado en contabilidad. Vamos a agarrarnos del último. Esté debidamente registrado en contabilidad. Me llega una revisión por parte de la Secretaría de Hacienda y me revisa el mes de agosto o el mes de septiembre, más para atrás, o sea, junio. Me revisa el mes de junio, ¿sí? Y resulta que no está registrado en contabilidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Podrían en un momento dado objetarme el acreditamiento porque es requisito que debe de cumplir, debe ser deducible para efectos de impuestos sobre la renta. No. ¿Por qué? Porque todavía tengo hasta el último día del ejercicio para poder yo cumplir con ese requisito. Entonces, ¿cuándo lo debo yo de acreditar? Cuando cumpla con el requisito, o cuando cuando debo de presentar mi declaración, ¿sí? Entonces, ahí ese es un punto que debemos de tomar en cuenta. Ok, ¿cuándo lo debo de presentar? La ley dice, yo lo debo de acreditar cuando efectivamente lo pague, ¿sí? Y tengo plazo hasta el último día del ejercicio para la presentación para cumplir con, el, con la obligación o con el requisito, ¿sí? Y en el caso de los comprobantes fiscales, todavía tengo hasta la fecha en que yo deba presentar la declaración, una persona física hasta abril y una persona moral hasta marzo. Claro, ahorita ya es más complicado que años anteriores. Ahorita ya, pues ya la emisión, el comprobante fiscal dice fecha de emisión del comprobante, ya, pues es en el momento en que se expide. Sin embargo, todavía, si no lo tengo a la mano o no me lo han dado, todavía tengo plazo. ¿Sí? Si la autoridad me lo requiriera y lo estuviera perdido, todavía tendría hasta la fecha de la declaración anual para que la autoridad me espere para demostrarle que realmente yo cumplí con ese requisito fiscal, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí vamos a ver una tesis. Avanza. Bueno, más adelante la vemos. ¿Sí? Pues me adelanté mucho, déjenme ver. Sí, me adelanté. Me desespero. Ok, esta es la tesis que comentaba. ¿Sí? Un juicio contencioso administrativo señala, ¿sí? Es
Dice, el impuesto al valor agregado. Para su acreditamiento debe considerarse la fecha en que efectivamente se pagó el impuesto trasladado, no obstante que el comprobante respectivo se hubiese pedido con posterioridad. Entonces, no tengo el comprobante. Y es muy común, es muy común. ¿Qué hacen normalmente los auxiliares contables? Le llega, hacen el pago del bien o la adquisición, arrendamiento o servicio, lo pagan. No les mandan el comprobante y lo que están haciendo ellos es mandar, provisionar en deudores diversos, gastos por comprobar o se lo cargan a la persona que le debe entregar el comprobante y ahí lo tienen. Y no lo acreditan en el mes en que corresponde. Y se esperan hasta que le den, ya sea, normalmente es el comprobante, porque los demás requisitos no se ponen tan estrictos, pero en el comprobante fiscal sí. Entonces, hasta que lo tengan para hacer el acreditamiento, pero ¿a qué los obliga? Como es un impuesto definitivo y el acreditamiento corresponde al periodo, en el mes de que se trate, dice, no dice en el mes de que se trate y futuros, dice en el mes de que se trate, pues me obligaría a presentar una complementaria. Hay que recordar que tienen un límite la complementaria, aparte que puede que paguemos más, ¿no? Entonces, hay mejor que en un papel de trabajo o en un control registre los pendientes, pero que haga el acreditamiento correspondiente y que se obliguen a recuperarlo, pues no al rato de estar depurando gastos por comprobar que realmente es inexistente. Lo único que falta prácticamente es cumplir con una obligación informal. También en el caso de IVA retenido, cuando una persona retiene el IVA, tiene la obligación de pagarlo a la autoridad. ¿Sí? Esta debe de enterarse en los plazos y términos, si no, no sería acreditable. ¿Sí? Aquí se establece la opción de acreditar el IVA retenido y enterado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en que se haya efectuado la retención. ¿Sí? El acreditamiento que estamos mencionando, pues es de un derecho personal, no lo podemos transmitir a terceros, no es de nosotros nada más. Bueno, aquí vamos a ver nada más un ejemplo de la determinación del IVA acreditable. El concepto de IVA acreditable que vamos a tener, por ejemplo, este es el IVA pagado por erogaciones estrictamente indispensables, en el entendido de que, como ya dijimos, son para efecto de IVA, la definición de estrictamente indispensable es que sean deducibles para efecto de impuestos sobre la renta. ¿Sí? Ok. Independientemente de que lo cause o no lo cause. A eso le acreditamos el IVA pagado en erogaciones parcialmente deducibles. ¿Sí? Aquí debemos entender que aquí ponemos 6,000 pesos, por ejemplo, pero hay una parte de un IVA que no lo estamos incluyendo, porque ahorita lo que estoy haciendo es un cálculo, nada más la suma de los conceptos acreditables. El otro concepto, si es una parte no deducible, pues no es deducible el gasto y como el, los accesorios corren la suerte del principal, pues tampoco es deducible, es acreditable el impuesto al valor agregado, ni deducible en ese aspecto, ¿no? Entonces no serían deducibles. ¿Sí? Más, el IVA pagado a la importación. ¿Qué es ese IVA pagado en la importación? Siempre que nosotros importamos algún bien grabado para efectos de impuestos sobre la renta, o que no sea tasa cero, o sea, exento, ¿sí? Cuando importamos un bien vamos a pensar que voy a Estados Unidos, me traigo una máquina y esa máquina pues paga un impuesto general de importación. También, al momento de determinar y pagar el impuesto de importación, voy a causar el impuesto al valor agregado y lo voy a pagar. Y este impuesto no tiene acreditamiento de ninguna especie en ese momento. Yo lo pago, ¿sí? Nadie me lo traslada, yo lo pago. Por eso lo maneja parado la ley. Siempre la redacción, ¿sí? Lo menciona. Claro, que tengo derecho a acreditarlo si ese bien que adquirí pues es estrictamente indispensable para una actividad grabada y para efecto de impuestos sobre la renta, ¿no? Ok, le resta, perdón, le dije que iba a bajarlo, aquí no ocupó muy bien. Tenemos el impuesto de importación y sumo a estos, el impuesto, perdón, no de importación, pero el IVA, el IVA acreditable pagado por importación, sumo los tres IVAs acreditables y me daría 29,500 pesos.
¿Qué es lo que procede cuando se realizan actividades grabadas y actividades exentas? Y ahí viene, podríamos decir que el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque llegan, yo me ha tocado ver, por ejemplo, personas que por falta de una buena asesoría, una buena planeación, pues de repente, vamos a hablar principalmente, se da mucho en las constructoras, tienen una constructora a veces pequeña, que tiene puros ingresos, que construye una casa, que construye en el año muy poquito, y de repente pues les cae un trabajo importante, pero grabado, cuando tenían IVA acreditable exento. Y más adelante vamos a explicar qué es lo que le puede pasar o le pasa a esa constructora en esa situación. ¿Qué? Por ejemplo, si una persona enajena o construye casas habitación, el ingreso que obtiene está exento del impuesto sobre la renta. Si otra persona si esa misma persona, perdón, está construyendo, por ejemplo, obra pública y está construyendo también, podemos decir, edificios comerciales, etcétera, está grabado al impuesto sobre la renta. Entonces tiene los dos conceptos. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? El IVA es acreditable cuando el IVA trasladado o pagado por la importación corresponda a la adquisición de bienes, a pago de servicios, a pago de arrendamiento, que se usen por actividades que se usen en actividades exclusivamente, pues, vamos a decir, por actividades grabadas. ¿Sí? Yo estoy pagando renta, estoy comprando bienes, estoy pagando servicios, pero estos están ligados a actividades grabadas. Entonces, son exclusivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo el IVA va a ser acreditable. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos tasa cero, 50,000 pesos, ingresos a actividades grabadas o sea, grabadas a la tasa del 0% y del 16%. Hay que recordar, tasa cero no significa exención. Para muchas personas ajenas a los impuestos, muchas veces se lo confunden. Tasa cero es una actividad grabada. Exención es no paga el impuesto aunque lo contempla la ley. No objeto no lo contempla la ley. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué paga el impuesto sobre la renta? Pues tenemos principalmente lo que es servicios personales independientes, ¿sí? Servicio, arrendamiento, uso o goce temporal de bienes, es el nombre, y también tenemos a lo que es enajenaciones de bienes, ¿sí? Un no objeto sería, por ejemplo, podemos meter como no objeto las herramientas de trabajo que le están dando a los trabajadores, es un no objeto. Tampoco es un no objeto del impuesto uno más cercano, prestación de servicios subordinados. ¿Por qué? No nos contempla la ley, ni siquiera son exentos, son no objetos. ¿Sí? Entonces, tasa cero sí grava impuestos al valor agregado y tiene un efecto legal y jurídico distinto al exento, que lo vamos a ver en este momento. ¿Sí? Tenemos 50 por tasa cero, 50,000 pesos, tasa 16%, 180,000 pesos. ¿Sí? El 16% del IVA sería 28,500. Permítanme que están, bueno, ya. 28,800 es el IVA de ese ingreso, por el 16%. IVA de deducciones autorizadas, ¿sí? Vamos a incluir compras por 25,000 pesos que tiene un IVA acreditable de 4,000. Y gastos por 132,000 que tiene un IVA acreditable de 120, de 21,120. ¿Sí? Ya no continúa para abajo por cuestión del acomodo de la diapositiva, pero ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Tenemos el IVA acreditable, el IVA causado, el IVA causado por la enajenación a la tasa del 16% de 28,800,
y tenemos un total de IVA acreditable. ¿Por qué? Porque todos van relacionados con un IVA grabado, tasa 0 y 16. Entonces podemos disminuir de los 28,800, 25,120 y me da el resultado a pagar. El IVA por pagar sería de 3,680 pesos. ¿Sí? Me equivoqué. Ya me voy, no. Me devuelvo. Me equivoqué de. Permítanme. Cualquier duda, estoy a la orden. Ahí está. ¿Cuándo no es? Bueno, el IVA no es acreditado. Bueno, vamos a adelante. No es acreditable el IVA cuando el IVA trasladado o pagado en importación corresponda a adquisiciones, servicios o arrendamiento que se usen exclusivamente para realizar actos por los que no se deba de pagar el impuesto. ¿Qué quiere decir? Esos gastos o compras o que yo haga se hagan exclusivamente para tener ingresos exentos. Si voy a obtener ingresos exentos con esos gastos, no es acreditable el IVA. Entonces, ¿qué pasa? Que si no es acreditable el IVA, pero son gastos estrictamente indispensables lo que estoy haciendo, entonces ese se vuelve un IVA deducible, que normalmente le ponemos en su subcuenta de gastos o de compras, ¿sí? IVA deducible no acreditable. Buenas tardes, Noemí. Eh, a ver, una duda, ¿qué pasa con las retenciones de IVA para personas morales que suman? Ok, si entendí la pregunta. Si el IVA, la retención que yo hice, yo soy la persona moral, le pago honorarios a una persona, ¿sí? Le retengo las dos terceras partes, que sería 10,67, 2,66777 se va a 6,667, pero no lo redondeamos, 10,67% de la parte proporcional, las dos terceras partes, se lo retengo. Esa retención yo la tengo que pagar. Y una vez que la pague, voy a acreditar la parte que yo retuve. ¿Sí? Así es. O sea, yo la parte que yo retuve la voy a acreditar. ¿Cuándo? Una vez que ya la haya pagado. ¿Sí? Si no la pago, no tengo derecho a acreditarlo. Y perdería el derecho a la deducción en un momento dado. Pero ¿qué pasa, perdón, con la otra parte? Pues la otra parte ya está pagada, esa la puedo acreditar de inmediato. En la escuela no lo enseñan así. A ver, Maricruz, en el sector agrícola, ¿el IVA se considera un gasto? No, el IVA, por ser tasa cero, el sector agrícola, el IVA es un IVA acreditable, que normalmente le damos un IVA por cobrar, porque como a veces no tenemos contra qué acreditarlo, le puedes poner el nombre no es tan importante. Mucha gente le pone el nombre IVA por cobrar y ese se pide la devolución del impuesto, ¿sí? Solamente en caso de exentos sería considerado gasto. Noemí, solo acreditable contra IVA trasladado y en los sindicatos, ¿cómo se considera el IVA? Los sindicatos son exentos, ¿sí? Salvo que realizaran alguna actividad que fuera una actividad, eh, vamos a decir, empresarial distinta su objeto social, pudiera en un momento dado, dependería del caso, que causara IVA, ¿sí?
Ok, continuamos. Ok, aquí tenemos el ejemplo. Ingresos exentos, 5,000 pesos. ¿Tiene IVA? No tiene IVA. Ahora sí, vámonos al IVA de las deducciones autorizadas y las deducciones autorizadas. En esta columna tenemos las deducciones autorizadas, ¿sí? Tenemos 25,000 pesos de gasto y 132,000. ¿Cuánto tenemos de IVA? Tenemos 4,000 de IVA de compras y tenemos 21,120 pesos de IVA de los gastos. ¿Cuánto suman los dos? 25,120. ¿Sí? Permítanme. Muy bien. Estos 25,120, ¿a dónde los voy a mandar? Pues estos 25,120 de IVA eh, trasladado al contribuyente por gastos y compras no es acreditable. Se consideraría IVA deducible no acreditable y todo lo voy a mandar al gasto. En el caso de Maricruz, que me preguntaba sobre el sector agrícola, aquí no es exento, es tasa cero. Y eso no es un IVA deducible, es un IVA, es un IVA acreditable, ¿sí? Pero como no tienes contra qué acreditar, pues se va a volver saldo a favor y puedes pedir la devolución. IVA acreditable no identificado, ok. Se acredita en proporción equivalente a las actividades grabadas. En este caso es, por ejemplo, si las adquisiciones que yo haga, los gastos por honorarios y arrendamientos, servicios, por así decirlo, y arrendamientos que yo haga, ¿sí? Y me trasladen el IVA, como corresponden a un gasto que no puedo identificar porque hay de los dos, hay ingresos grabados, ¿sí? Y hay actividades grabadas y actividades exentas, revueltas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ese IVA se llama IVA acreditable no identificado. Lo podemos provisionar en contabilidad como un IVA acreditable no identificado durante el transcurso del mes y al final del mes, cuando ya sepamos cuál es la proporción de grabados y cuál es la proporción de exentos, de ingresos, en base a los ingresos grabados, en base a los ingresos exentos, vamos a sacar una proporción a la totalidad de los ingresos, mejor dicho. Entonces, vamos a ver el ejemplo aquí. Aquí tenemos, no, está bien. Tenemos, por ejemplo, esta persona tuvo ingresos exentos. Recuerden, ingresos exentos, no tasa cero, exentos. 50,000. Tasa 16%, 180,000. Este sí me da IVA, 28%, 28,800. ¿Sí? ¿Cuánto tengo de IVA total? 28,000. ¿Cuánto es el total de mis actividades grabadas y exentas? La suma de todas son 130,000. ¿Sí? Ok. IVA de deducciones autorizadas. Para primero que nada, aquí con colores marqué cuáles eran las compras identificadas con actividades exentas y cuáles eran las compras no identificadas y las compras y gastos, ¿no? Y los identificados con actividades grabadas. Amarillo, las identificadas con actividades grabadas. Por ejemplo, vamos a decir, tengo una constructora. Esa constructora construye casa habitación, la cual está exenta. También construye edificios comerciales, los cuales están grabados. Compro cemento y ladrillos para las casas habitación, que está exenta, pues el IVA le corresponda a eso, ya dijimos hace rato, pues no es acreditable, se vuelve deducible, se vuelve gasto, pues vamos a decirlo así, se vuelve deducible, pero no acreditable. En el caso del edificio comercial que estoy construyendo, yo compro ladrillos, compro otras cosas para ese edificio y este sí está grabado. Entonces, el IVA, ese sí es acreditable. Eso no da un problema porque están muy bien identificados. Ya los identifico, contablemente los debo de identificar y clasificar. ¿Sí? Ok. Sin embargo, también hay algunos que no están identificados. Vamos a decir, yo soy el que le llevo la contabilidad y le cobro los honorarios y tiene IVA, pero yo no llevo una contabilidad para efecto del edificio comercial y otra contabilidad para el edificio casa habitación. Lo llevo por todo el negocio.
entonces ahí hay un IVA no identificado. Ese IVA no identificado hay que pagar en base a una proporción. ¿Sí? Vamos ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a ver, ¿cuánto fue lo que causó de IVA? 28,000 pesos. Aquí están, IVA causado, 28. A eso le vamos a disminuir. Primero que nada vamos a identificarlo aquí en la diapositiva. El IVA que sí tenemos identificado porque corresponde a actividades grabadas, al edificio comercial. ¿Sí? ¿Cuánto me da? Sumamos los gastos identificados con actividades grabadas y los gastos identificados, y las compras son 7,520. De aquí sumo y lo bajo aquí. Es el IVA acreditable que voy a disminuir. Luego tengo que determinar el IVA acreditable de la proporción. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el IVA acreditable de la proporción? Pues vamos a ver, aquí tenemos, primero que nada, tenemos que identificar, nada más que aquí me lo borraron, vamos a verlo aquí. Con gusto, los que quieran el material, va a estar en el portal ahí en la página de Anafinet, ahí se va a descargar lo vamos a descargar completo, ¿sí? Para que lo puedan disponer de ellos, ¿sí? Ok, por ejemplo, aquí tenemos identificadas con exentas, ¿cuáles son? Estos 4,000 y 3,360 son los que están identificados con exentas. Esos, quítenlos de ahí, ya para nada deben de aparecer en el cálculo del IVA, eso se va al gasto, ¿sí? El que voy a tomar son estos, los que tengo no identificados, como los honorarios que mencioné, 2,880 más 1,920, que serían estos 3,756. No, a ver, ¿dónde está? Perdón, es que, no, lo que pasa es que estamos abajo. ¿Sí? Ok. Esto nada más es la diferencia. La suma de estos dos, serían, la suma son 4,800. IVA de compras y gastos no identificados serían 4,800. Lo vamos a multiplicar por una proporción. ¿Y cómo se determina esa proporción? Pues voy a tomar el IVA grabado y lo voy a dividir entre el total de actividades. O sea, no el IVA, perdón. Las actividades grabadas a la tasa del 16%, que son 180,000, y lo voy a dividir entre el total, entre 230,000. Y me va a dar .7820, que es la proporción que me da el factor o porcentaje, si lo queremos elevar al porcentaje. Y esa cantidad la vamos a multiplicar por los 4,800, que es la suma de estos dos, ¿sí? Y me va a dar los 3,756 que están aquí. Y ahora sí, lo voy a restar de los 28,800, le resto los 7,520 y los 3,756, me da 17,523. Eso es el IVA por pagar. Y la diferencia entre los 4,800 que suman estos dos menos la proporción acreditable también se va a ir al gasto. ¿Sí? Ok. Muy bien. En el caso de inversiones, el IVA trasladado en su compra de pago de importación será acreditable considerando su destino habitual. Aquí, en el caso de las inversiones, lo que se va a hacer es determinar vamos a decir así, al adquirir yo un bien, vamos a pensar, adquirí un vehículo y el vehículo es una retroexcavadora, bueno, no una retroexcavadora, vamos a poner una retroexcavadora y esa retroexcavadora me causó una cantidad X de IVA en este momento, ¿sí? Sin embargo, ahorita esa retroexcavadora la estoy utilizando estoy construyendo un área para casas habitacional, ¿sí? Entonces, está ligado a una tasa, a un ingreso exento, pues el IVA no sería acreditable. Ah, pero lo voy a perder todo. Y si mañana tengo ingresos grabados, ok. Aquí lo que va a hacerse es, el destino habitual, pues es tasa cero en ese momento, pero va a cambiar al momento de que también cambie la proporción. Ahorita vamos a ver más adelante cómo es eso. ¿Sí? Es el mismo procedimiento. Si las inversiones están destinadas exclusivamente a realizar actividades grabadas, el IVA es acreditable. Si las inversiones destinadas exclusivamente a realizar actividades exentas, el IVA no será acreditable.
Y si es indistinta, pues se tiene que determinar una proporción en la misma forma que lo hicimos anteriormente. ¿Sí? Los contribuyentes que efectúen el acreditamiento deberán aplicarlo a todas sus inversiones y no puede cambiar de opción durante 5 años. Vamos a ver ahorita cuáles son las opciones que permiten hacerlo para simplificar, pero hay que ser revisar muy bien, porque puede salir contraproducente y pagar de más. Dice, en caso de que cambie el destino de la inversión, si dejan de aplicarse en forma exclusiva a actividades grabadas o actividades exentas, porque tiene las dos, según correspondan en mes en que ocurra, se deberá hacer un ajuste. ¿Qué consiste ese ajuste? Ok, si cuando yo compré acredité todo el IVA, porque yo estaba relacionado con actividades grabadas y acredité todo el IVA, pero resulta que ahora se involucraron actividades exentas, ¿sí? Pues ya en ese mes que se involucró la actividad exenta y que entraron ingresos exentos, pues en ese mes voy a tener que hacer un ajuste y en base a ese ajuste devolver, en cierta forma, devolver el IVA que acredité en la parte proporcional de ese mes. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver un cálculo aquí más adelante. Aquí nada más es para volver a calcular la proporción. 100,000 tengo de total de actividades, las exentas son 40,000, la suma total son 140, y este es el IVA no identificado, 15,000. ¿Sí? Tenemos 100,000, lo divido entre los 140 en el total de actividades y me da .7140, que sería la proporción. ¿Sí? Si multiplicamos el IVA trasladado no identificado que ya tengo yo, que no es no identificado porque tiene ingresos grabados y exentos relacionados con él, con las erogaciones que se hicieron, multiplicamos ese IVA por el .7143, ya me daría 10,714.29. ¿Sí? O sea, ¿cuándo debo de aplicar la proporción del cambio ese que comenté? Cuando se modifique en más de un 3% la proporción anterior. La proporción que yo pagué, cuando yo acredité el IVA, o no lo acredité, cuando se modifique la proporción en más de un 3%, entonces debo de hacer el ajuste. Y ese ajuste consiste, ya sea en volver a pagar el IVA que acredité de más, o en un momento dado, si acredité de menos, a hacer el acreditamiento correspondiente actualizado en ambos casos. ¿Sí? Me pasé. Dice, se reintegrará el acreditamiento, que significa volverlo a pagar. Lo que acredité lo voy a devolver. ¿Sí? Actualizada en el mes correspondiente. Viene un procedimiento, pues en este medio complicado ahí, porque habla y aparte no dice, no le asigna nombre, ¿no? Entonces, prácticamente para simplificarlo, no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, pero aquí está el procedimiento. Por ejemplo, tenemos el IVA trasladado pagado en importación, ¿sí? Tengo los 15,000 pesos. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a multiplicar por el porcentaje máximo de deducción de la inversión. Vamos a pensar que era la inversión, o ¿qué son inversiones? Pues las inversiones son gastos, activos fijos, gastos y cargos diferidos. Vamos a pensar que es un activo fijo. Ese activo fijo es un mobiliario equipo de oficina que se deduce al 10% anual. Ok, pues lo que voy a aplicar la deducción del 10% que le corresponde de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, en el capítulo de inversiones, ¿sí? 10% me da 1,500, ¿sí? Esos 1,500 de monto de A lo divido entre 12. ¿Qué quiere decir? Para llevarlo a mensual. Los 1,500 lo divido entre 12 me da 125. Y lo voy a multiplicar por la proporción que yo tenía en el momento en que realicé el primer acreditamiento, que fue cuando lo compré, que tenía aquí 5.56. Multiplico los 125 por el punto 56, me da 70 pesos. ¿Sí? Vuelvo a tomar los 125 y ahora lo voy a multiplicar por la nueva proporción que es en el mes en que se ajusta, o sea, en el que me pasé con el 3%. No siempre se va a ajustar, a menos que me pase el 3%, o sea,
probablemente sea siempre, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuánto me pasé? Con 54, perdón, me da punto 54, ¿sí? Que es el 4%. Eso lo puse al azar y después me acordé que tenía que ser el 3% y ya calculé y ya me dio 4%, entonces sí me pasé. Entonces, debo de aplicar, me da 67.50. Resto los 77.50 a los 70 y me daría 2 pesos con 50 centavos. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Sí? Esos los voy permítanme, eso los voy a reintegrar. ¿A qué cantidad de reintegrar? 2 pesos con 50 centavos. ¿Sí? No me acordaba si era, en cuál estaba de ellos. ¿Sí? Ok. Cuando aumente eso fue cuando disminuyó la proporción. ¿Sí? Ahora, si aumenta la proporción o sea, hay más grabados, aquello disminuyó, por eso hay más exentos que grabados, entonces voy a devolver el IVA, voy a reintegrarlo. En este caso, grabado, voy a hacer el mismo procedimiento. ¿Sí? Lo que pasó aquí no está. Aquí está. Hago el mismo procedimiento. Aquí está. Y aquí, con el mismo procedimiento que estoy haciendo, me da una cantidad a acreditar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el que aumentó? Las grabadas. Y como las grabadas permiten acreditamiento, pues voy a acreditar una cantidad. ¿Sí? Es el mismo procedimiento, nada más que cuando aumentan las grabadas, acredita. Cuando disminuyen los grabados, reintegra o devuelve el IVA. ¿Sí? Tenemos un artículo, este es el artículo 5A, y si lo estoy aplicando, voy a aplicarlo durante 5 años sin aplicar, pero sin embargo tenemos el artículo y, y a cada uno de los bienes se le va a aplicar por el número de meses que corresponda, como si tuviera, mientras por el tiempo en que se esté depreciando, de acuerdo al impuesto sobre la renta. Si lo voy a depreciar en 10 años, de acuerdo al impuesto sobre la renta, pues 10 años voy a estar haciendo este cálculo, este pues podrá decir laborioso, porque hay empresas que tienen libros de, de, de maquinaria, y etcétera, ¿no? Y que son libros y libros de pura maquinaria. Se supone que deben de hacer un programa especial para poderlo llevar, ¿sí? Pero puedo elegir la opción del artículo 5B de la ley del IVA, ¿sí? El cual me permite sacar la proporción en base al ejercicio anterior. Por ejemplo, vamos a sacar todo el año pasado y en base a todo el año pasado saco una proporción del mismo procedimiento que vimos ahorita, pero la suma anual. Y en base a esa suma anual, vamos a pensar que me dio el punto 54 de actividades grabadas, ese lo voy a aplicar durante todo el año siguiente. Y es todo, ¿sí? Incluyendo todo. Ahí no hay ningún problema. Así era antes de la última reforma que tuvo el artículo 5 de la ley del IVA. Antes estaba en el cuarto, ¿sí? Ok, ahora, en, vamos a tomar en consideración que fuera el primer ejercicio fiscal, ¿sí? Si fuera el primer ejercicio fiscal, pues no tengo año anterior. ¿Por qué dice la ley? Vas a tomar por ejemplo, si entraste a trabajar en junio, comenzó a operar en junio, pues voy a tomar junio, después junio y julio, luego junio a agosto, y así me lo voy a llevar hasta diciembre. Y todavía me lo voy a llevar hasta diciembre del otro año, ¿sí? Y el procedimiento, voy a estar calculando la proporción en forma, acumulando los ingresos, vamos a decir así, hasta primer año y luego un segundo año. Y a partir de ese segundo año, el tercero, ya tengo un año completo para meter la proporción en base a eso. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que durante el primer y segundo año esta persona únicamente se dedicaba a construir casitas allí, casas y ganaba poquito, 1,000,000 de pesos anuales, etcétera. ¿Por qué? Porque apenas iba comenzando. Y decidió aplicar esta opción que tiene que aplicar durante 5 años. ¿Sí?
Y en el siguiente, al tercer año, le llega una obra importante de varios millones de pesos y esa obra graba IVA. Y acá eran casas de habitación y todo, el IVA no era acreditable, era deducible nada más, pero no era acreditable. Y acá no va a tener acreditamiento. Entonces hay que planear, hay que consultar con un especialista y hay que hacer números, hay que los contadores hagan un diagnóstico de eso. A ver, tengo una duda, la deducción opcional de arrendamiento, tomo el 35% de deducción opcional. No, con relación al el arrendamiento, el IVA no tiene nada que ver con el impuesto sobre la renta, porque ya la ley establece que cuáles son los conceptos deducibles. ¿Sí? Si son deducibles para efectos de impuesto sobre la renta, es acreditable todo el IVA. ¿Sí? No hay ningún problema no tiene, que estén aplicando el 35% de la deducción ciega. Entonces, aquí lo vamos a adelantar nada más con relación que estos valores no se incluyen para determinar la proporción, sí hay que tomarlo en cuenta y prácticamente así es como se calcula el IVA. Pues se nos agotó el tiempo, estoy para dudas, si tienen alguna duda, con mucha confianza pueden hacerlo, con mucho gusto la resuelvo y si no la tengo en este momento, me mandan un correíto y me pongo a estudiar y se la resuelvo, no hay problema por eso. Entonces, pues muchas gracias por tu atención, ojalá les haya eh, interesado el tema y les haya servido. ¿Cuáles son los datos? Es mi correo electrónico, a ver si lo puedo escribir. Muchas gracias, Adolfo, Hugo, Catherine, José, Maricruz, Norma. Ahí está mi correo electrónico para la orden. También viene en el material que más adelante lo van a poner en la página. Muchas gracias, Norma. Gracias, Santa, a la orden. Al contrario, gracias por aceptarme aquí en esta aula para compartir lo poco que sabe uno. Gracias, Abraham.